One Road, One Belt es el enfoque que tiene China hacia el mundo y tiene que ver con la construcción, el desarrollo, el diseño de la nueva ruta de la seda. Parte de la nueva ruta de la seda es el desarrollo de el puerto de Chancay. Es un elemento estratégico que tiene China en el proceso de influencia que está tratando de obtener en Hispanoamérica. Eso es lo que se está tratando. En este artículo se habla del plan que tiene China, las alianzas que tiene en América Hispana, y esto en el marco de la visita de Xi Jinping a la APEC y en la inauguración formal que va a tener el puerto de Chancay, aun cuando él no va a movilizarse hasta allá. Antes de leer esto, yo quiero compartir con ustedes un enfoque que tiene Fernando Zavala en torno a las posibilidades que se abren para el Perú. De acuerdo a su punto de vista, hoy por hoy y a partir de la creación del desarrollo de esta política portuaria que vamos a tener, cualquier país en general va a estar tratando de llegar a un acuerdo, a un entendimiento con el Perú, firmar un tratado. Vamos a ver un poco a qué se refiere Zavala respecto a este tema y ya me dirán en los comentarios si es que concuerdan con su punto de vista. Con un enfoque de libre comercio y la inversión, la cumbre APEC del 2024 explora nuevas oportunidades para el Perú, uniendo 21 economías en torno a una visión compartida de prosperidad regional, es lo que dice en un tono bastante optimista. En el contexto de la tercera edición de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Perú, el evento reúne a líderes de las 21 economías. Esta cumbre, que se extiende hasta el 16 de noviembre, impulsa el diálogo sobre el libre comercio y busca fortalecer las relaciones comerciales en una región que representa el 50% del comercio global y un 60% del Producto Bruto Interno Mundial. El eje de poder se está moviendo del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Eso es una realidad. Con una Europa saturada de migración y con una economía cada vez más ralentizada, el eje del comercio se está moviendo al Pacífico, en donde tiene a dos importantes actores aún: China, Estados Unidos e incluso la posibilidad de que Rusia se una a esa jornada gracias a la asunción de Donald Trump, quien mantiene buenas relaciones con Vladimir Putin y que va a obligar a Zelensky a sentarse en la mesa de negociaciones. Eso va a suceder sí o sí. Bien, volvamos al plano local en torno a esta conferencia. Fernando Zavala, presidente de la APEC CEO Summit 2024, destaca el rol fundamental de este foro en la economía peruana y mundial. Para el Perú, la APEC significa el 67% del comercio total, explicó en unas declaraciones para CNN, aludiendo a la importancia de este bloque para la economía del país desde su ingreso en 1998. Según el expresidente del Consejo de Ministros del Perú, junto con Chile y México, forma parte de un grupo selecto de países latinoamericanos integrados a la APEC, lo cual le permite fortalecer su posición como socio comercial confiable y atractivo en el ámbito de Asia-Pacífico. Y este fue uno de los motivos por los cuales se creó esta unión de países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Perú, Chile y México, que en algún momento han tenido economías muy similares. Hoy por hoy, tal vez Perú se acerca un poco más a Chile, pero México está adoptando otro tipo de políticas. Vamos a ver cómo es que deriva todo esto. En el centro de la política comercial de Perú se encuentra su estrategia de apertura. Perú lleva más de 30 años abriendo su economía al mundo, afirmó, quien también resalta la firma de 22 tratados de libre comercio con 58 países. Estos acuerdos son una manifestación clara de la apuesta del Perú por el libre comercio, consolidando al país como un modelo de apertura para otras economías. El propio Zavala enfatiza la posición estratégica del Perú y el interés que suscita en el ámbito mundial. Perú,
geográficamente está bien posicionado para este tipo de iniciativas y la inauguración del puerto de Chancay es una muestra de la importancia estratégica de la ubicación del país para el comercio regional. También, cualquier país que quiera ampliar sus mercados comerciales va a querer un tratado con el Perú. Obviamente, por ejemplo, Brasil debe estar mirando con mucha atención esto debido a que el eje del comercio va a movilizarse. Brasil tiene un planteamiento geopolítico especial. Ellos quieren consolidarse como la potencia más importante del hemisferio sur, o por lo menos de Sudamérica. Frente a eso, ¿cuáles van a ser las estrategias que va a poner Perú frente a eso? Eso todavía no está muy claro. Actualmente no tenemos una visión y yo creo que desde hace muchos años, con el cambio permanente de gobiernos, el Perú no tiene una visión hacia dónde va, qué quiere lograr, dónde se imagina estar en el 2000, qué sé yo, 50, en el 2070, en donde ya se tiene claro que, por ejemplo, la curva de nacimientos va a llegar a su pico y va a empezar a descender y se van a necesitar a manos para poder, ya saben, compensar la ausencia ya no digo solamente de obreros, hablo también de gente preparada para seguir conduciendo el Perú. No van a haber nacimientos para esa época, esa curva ya está hecha, ¿no? Eso es lo que se está proyectando. Entonces no se tiene una política integral de hacia dónde estamos yendo, hacia dónde queremos llegar. Eso no está claro. El puerto de Chancay, recientemente inaugurado, se perfila como un punto de conexión esencial para el comercio entre América Latina y Asia. Su ubicación al norte de Lima pretende facilitar el tránsito de mercancías, especialmente hacia mercados asiáticos, lo cual refuerza el papel de Perú como un puente estratégico entre ambas regiones. En la actual coyuntura, China se posiciona como el principal socio comercial del Perú. Sus inversiones abarcan sectores como la minería, pesca e infraestructura, siendo el puerto de Chancay un ejemplo de esta relación. Sin embargo, Perú no se limita a un solo socio. Mantiene también una relación sólida con Estados Unidos y con la Unión Europea, fortalecida por los tratados comerciales y la presencia de empresas estadounidenses en el país. La relación con Estados Unidos es muy buena. Tenemos una fuerte presencia de empresas americanas en el Perú y nos interesa profundizar este comercio y las inversiones. La embajada peruana en Estados Unidos está muy activa en traer más inversión aprovechando el sólido tratado comercial entre ambos países, ha comentado Zavala. El exministro también hizo un llamado a la continuación de estas relaciones bilaterales y multilaterales en beneficio del desarrollo económico del país y la región. Para el presidente de la APEC CEO Summit 2024, la estabilidad de estos lazos comerciales es fundamental y representa una oportunidad de crecimiento sostenible a largo plazo. Muy bien, eso es lo que ha comentado, ¿no? La política comercial estadounidense es un tema sensible, particularmente en el contexto de las elecciones presidenciales, donde suelen surgir propuestas arancelarias y debates sobre la relación comercial con otros países. Zavala comentó que Perú observa de cerca el desarrollo de estas propuestas en Estados Unidos, ya que su enfoque en profundizar el comercio contrasta con posibles tendencias proteccionistas, ¿no? Bien, pues tiene que prepararse porque Trump viene a preocuparse por su industria nacional y en ese sentido va a empezar a desarrollar una política de aranceles. ¿Qué son los aranceles? Son impuestos, vamos a decirlo de esa manera, a la entrada de productos desde fuera. Los productos foráneos van a tener que pagar más impuestos y eso obviamente les va a restar competitividad. Puede restarle competitividad al Perú la entrada de ciertos productos. Vamos a ver cuál va a ser la capacidad de negociación que tenemos, porque el estilo de negociación de Donald Trump es muy duro y está escogiendo para los diferentes liderazgos
en torno a las políticas públicas, personajes que son incluso más trampistas que él, más proteccionistas, más duros, más complicados a la hora de negociar. Así que a eso habrá que verlo. Por otro lado, tenemos a China como socio comercial. No sé si llamarlo socio, la verdad es que la introducción de China en los diferentes estamentos de la economía peruana a algunas personas le hace pensar dos veces. El plan oculto de China y sus alianzas en América Latina. Xi Jinping llega a Perú para inaugurar el megapuerto de Chancay. El líder del régimen chino llegará a Lima este jueves 14 de noviembre. Su participación en la cumbre del Foro Comercial solo será uno de los objetivos del autócrata, teniendo en cuenta los avances comerciales del país asiático en la región Latinoamérica. Ya saben que China tiene una política bastante capitalista en lo que refiere a el desarrollo de sus negocios y mantiene, sí, su posición política comunista en lo que refiere a la gestión política, tanto interna como externa. Entonces, ¿le ha funcionado? Sí. ¿A qué costo? Habría que ver. Hoy jueves 14 de noviembre se espera la llegada del líder del régimen chino Xi Jinping a Lima para participar de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, junto a mandatarios de países que pertenecen a este gran mecanismo multilateral. Sin embargo, su participación también responde a otros intereses que resultan más evidentes cuando se revisan sus movimientos comerciales en Latinoamérica. La presencia del gigante asiático en esta región ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, tal como explica Aya Adachi para el portal Diálogo Político. En el 2000, las exportaciones de América Latina a China eran menos del 2% del total y tan solo 8 años después el comercio entre ambas partes creció a una tasa anual promedio del 31%. Actualmente China tiene un tratado de libre comercio con Perú, Chile, Costa Rica y Ecuador, y ha empezado conversaciones bilaterales sobre este tema con Uruguay. Esa es la ventaja que tienen las grandes potencias, que es mejor para ellas hacer tratados individuales con cada país pequeño porque allí sacan el mayor beneficio, ¿no? Esa ha sido una de las grandes derrotas que ha tenido Hispanoamérica al dividirse, al atomizarse de esta manera desde hace 200 años, pero todavía no la vemos. Los grandes países, las grandes potencias, en cambio, no se dividen, se mantienen unidas y de esa manera pueden negociar de manera ventajosa con otros países. China busca de esta manera involucrarse cada vez más en la economía de los países latinos. Otro ejemplo de esta estrategia es la implementación del megapuerto de Chancay, que será este 14 de noviembre, con la presencia simbólica de Xi Jinping, quien quedará en la capital junto a la presidenta Dina Boluarte, mientras la ceremonia toma lugar en la provincia de Huaral. Como se sabe, el conglomerado chino COSCO Shipping Ports es el dueño mayoritario del proyecto. El encargado de asuntos corporativos de COSCO, Mario de las Casas, confirmó a Reuters que esta construcción es parte de la nueva ruta de la seda de China. Es lo que estábamos hablando, el One Belt, One Road, que es la propuesta china para ir envolviendo el mundo, cogiendo de ellos lo mejor para beneficio de China y que luego China pueda vender nuevamente sus productos al mundo. ¿Qué es lo que no tiene China y que tiene Estados Unidos? Los mares. Aún en eso China está muy lejos de los Estados Unidos. El poderío marítimo gringo y el poderío de defensa gringo todavía no ha podido ser superado por ninguna potencia aún. El Consejo de Relaciones Internacionales reporta que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas elaboró un reporte en el 2023 donde descubrió que proyectos a gran escala liderados por China a lo largo de la región tenían efectos negativos en el medio ambiente y en las comunidades indígenas.
El portal también indica que Estados Unidos y sus aliados temen que China use estas relaciones que está entablando con los países de Latinoamérica para objetivos geopolíticos como el aislamiento de Taiwán y el crecimiento de regímenes autoritarios como sucede en Cuba y Venezuela. ¿No? Bien. Esto está, a ver. Evan Ellis, investigador especializado en América Latina de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, explicó a la BBC que después de que Estados Unidos aprobara sanciones sería contra Venezuela en el 2019, China intentó seguir comprando petróleo de este país, pero de forma disimulada. De acuerdo al entrevistado, usaron compañías independientes que llevaban el crudo hasta la costa de Malasia y allí lo colocaban en otro barco antes de ser trasladado finalmente a China. Bueno, Estados Unidos también empezó a comprar petróleo de Venezuela. Ojo. Ojo. Venezuela literalmente se hunde en petróleo. El problema con Venezuela es que no tienen la ingeniería para extraerlo. Y es un petróleo en ese sentido barato. Barato para el país que ponga la tecnología, ¿no? En cuanto a Cuba, en julio de este año se revelaron la creciente expansión de bases de espionaje del régimen chino en Cuba, lo que confirma la alianza entre ambos gobiernos autócratas. Ahora van a hablar del puerto del Callao, que es algo que nos interesa. El investigador en un artículo para la red China and América Latina, Red CAEM, alertó que el megapuerto del Callao podría traer dificultades a los próximos gobiernos peruanos, llegando a comprometer la seguridad nacional. En tiempos de paz, un futuro gobierno peruano tendría mucha dificultad en negar a Cosco permiso para recibir buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación en su puerto. En tiempos de guerra, la capacidad de la empresa para recibir y enviar carga militar y reabastecer al EPL con buques militares de la Armada podría verse facilitada por una crisis política en Perú, en la que el control del gobierno es incierto. ¿Qué podría suceder si estallara una guerra? Lo veo complicado, pero si estallara una guerra entre China y los Estados Unidos, ¿quién tendría la disposición del puerto en ese momento? ¿El Perú? Tendría que ser así. El ejército peruano tendría que apoderarse de todos los puertos. Eso en caso de una guerra interna. ¿Qué pasa si es una guerra entre Estados Unidos y China? ¿Cuál sería el papel del Perú y del ejército peruano en ese entramado? Recientemente, en una entrevista con Canal N, la portavoz del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden también mencionó que la seguridad, sobre todo la cibernética, es un aspecto que los inversionistas toman en cuenta. Los Estados Unidos ya entregó 3 superescáneres que van a servir para escanear todo el cargo que entra y estamos capacitando a los agentes de aduana sobre cómo utilizarlos. Ojalá Perú pueda aprovechar esta inversión, pero de una forma segura para que siga atrayendo más inversiones, porque yo creo que los inversionistas consideran estos aspectos de seguridad, no solamente seguridad física, sino también cibernética. Dependencia comercial. Hablemos de la dependencia comercial. En declaraciones para Infobae, Perú, el economista Eduardo Recoba ya advertía sobre la dependencia de la economía peruana en cuanto a China y a los efectos que podría tener en su país si su crecimiento se ve disminuido. Sí me provoca preocupación porque la matriz de riesgo comercial de Perú, que es básicamente de cobre, podría verse comprometida. De acuerdo a la Sociedad de Comercio Exterior, COMEX, China es el principal destino y origen de exportaciones e importaciones peruanas. Tan solo en julio del 2024, los envíos fueron de 14.260 millones de dólares. El principal producto que se envía es cobre. Recoba precisa que si bien Estados Unidos acepta este mineral, el gigante asiático ha recibido casi el doble en comparación. Estados Unidos prefiere recibir el cobre laminado, en planchas o entero, que es lo que Chile le exporta, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros exportamos concentrados.
Chile en ese sentido nos aventaja en torno a al procesado del cobre. Nosotros no terminamos de procesar el cobre para facilitar el envío. A ver, ¿con quién viene Xi Jinping? El líder del régimen chino no llegará solo, sino que viene acompañado de dos funcionarios importantes. Lo acompañan en su visita a Lima el miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino y director de la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista Chino, Kai Qi, y el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, Comité y ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi. Estas dos figuras son altamente relevantes para los planes de China en América Latina, con su ministro de Asuntos Exteriores, el cual ha sido vital para asegurar la influencia de China en el intercambio comercial entre países, y el miembro del Partido Comunista Chino, Kai Qi, que ha sido destacado como el ángel guardián de Xi Jinping. Ambos juegan roles importantes y también han estado presentes en las reuniones con otros líderes de la región cuando Xi Jinping se reunió con el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, entonces esa es la perspectiva de lo que está sucediendo en Latam y específicamente en el Perú en torno a el desarrollo de las inversiones de China en esta parte del mundo y que amenazan por controlar todas las fuentes estratégicas habidas y por haber, por ejemplo, de minerales o de energía. Lo que tiene que ver con energía, China ya lo tiene, básicamente. Y lo que tiene que ver con minerales, poco a poco se está haciendo de eso. Ahora, los chinos, cuando ya están en la operación, no entienden mucho sobre mesas de diálogo, participación ciudadana, participación del pueblo. No le entienden y les es muy complicado de entender cómo es que no se puede extraer directamente minerales u otros recursos. Los chinos mueven ciudades, mueven a la gente de una ciudad a otra ciudad si quieren hacer una operación en ese lugar. Esa es la manera como ellos operan. Entonces, toda la manera como se desarrollan aquí inversiones extractivas, ellos no la entienden, porque son un partido monolítico que va y hace la operación en el tiempo que sea necesario. Y allí van a haber una serie de conflictos, si ya no los hay, y yo entiendo que sí los hay, entre la manera como trabaja China y la manera como trabaja el Perú. ¿Ok? Entonces, y eso es solamente uno de los problemas que se podrían enfrentar. Ya se ha visto que hay una serie de riesgos si se desatara una guerra, ni siquiera del tipo comercial, sino bélica directamente, entre China y los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, más bien, va a empezar a entrar en un enfoque proteccionista, encerrado en su propio mundo y dejando de lado los conflictos que puedan haber en general, cerrando conflictos. No le interesa a Donald Trump tener presencia en otros países, sencillamente eso. Muy bien, veremos qué es lo que sucede y estaremos atentos a la inauguración del puerto de Chancay, que será hoy, jueves 14 de noviembre. Nos vemos en otro video con más apreciaciones de este tipo en torno a la APEC.